Vamos a empezar ya con el avance, si vemos la lección primero y después nos vamos al libro a continuar ejercitando esto mismo y también en el workbook. ¿Está bien? Entonces, ayer habíamos terminado nuestra clase después de hacer un poco de ejercicios. Habíamos terminado la clase viendo una diapositiva acerca de los adjetivos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a continuar con los adjetivos, se los voy a mostrar nuevamente la diapositiva y vamos a acotar encima de eso cómo es que cambia el orden y demás. Por otro lado, vamos a ver también vocabulario acerca de la familia. Hemos empezado ya con lo más básico, ¿verdad? Padre, madre, hermana, hermano, que es lo que ya hemos utilizado en algunos ejercicios. Pero vamos a complementar con algo más, ¿sí? Como se dice abuelo, como se dice sobrino, como se dice tío, etcétera. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. Entonces, como ayer no tuvimos una lección en sí, no tenemos mucho que repasar. Estamos repasando principalmente lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y como pudieron darse cuenta, todo lo que hemos visto viene relacionado, ¿sí? Una lección con la otra, una lección con la otra. Todo está entrelazado, todo viene junto. Entonces, es importante que si tenemos alguna duda, podamos hacerla. Está bien, estamos todavía a tiempo, no hemos acabado nuestra primera unidad, entonces es más sencillo ponernos al día. Si es que hay alguna lección que me está causando un poco de duda, entonces eso se va a reflejar más adelante en alguna otra lección donde tenga que utilizar esa misma lección. Sí, estoy redundando, pero me entiende. Entonces, vamos a ir con lo que tenemos programado para hoy. Antes de comenzar, les voy a poner nuevamente el enlace del Classroom. ¿Está bien? Somos 30, pero en la clase quienes asistimos somos 34. ¿Sí? Entonces hay 4 personas que no están todavía en el Classroom. Y hoy voy a empezar a dejarles material. Ya está ahí la dirección del Drive para que puedan ir a descargar los audios que todos los días vemos dentro de la clase. Ya están ahí, entonces ya pueden ingresar a descargarlos, escucharlos, como prefieren. Vamos prendiendo camaritas, ¿sí? En lo que les hablo de esto. Y acabo de mandarles al chat el enlace directo para que puedan ingresar nuevamente quienes no estamos. Les reitero, somos 34 personas que asistimos regularmente a la clase, pero solo 30 estamos dentro del Classroom. Entonces, para que no nos retrasemos, para que podamos enviar nuestras prácticas a tiempo y demás, es importante que todos seamos parte. Hoy les voy a dejar algunos ejercicios ya relacionados con el vocabulario de la familia que vamos a ver a continuación. Entonces, esto no es por puntos, es simplemente para que ustedes puedan ir a repasar un poquito mejor el momento que tengan tiempo. ¿Está bien? Les he mostrado cómo se hace. Al finalizar mi llenado de las preguntas, pongo finish y revisar mis respuestas. Entonces, me lo califica todo lo que he llenado, ¿verdad? Entonces, vamos con lo de ayer. Habíamos terminado la clase viendo una diapositiva con un listado largo de palabras que no es necesario que las aprendamos inmediatamente, ¿sí? No les pido que de hoy para mañana ya me sepa todas estas palabras o de ayer para hoy. Lo que necesito es que vayamos poco a poco repasando. ¿Está bien? Un día puedo empezar memorizando 4 palabras, al día siguiente puedo memorizar 5, al día siguiente otras 5, y bueno, así voy enriqueciendo ya mi vocabulario. Les voy a recomendar una aplicación para repasar esta parte del vocabulario. Se llama Drops, D-R-O-P-S, que puedo descargarla, está en la Play Store, es gratis, me permite utilizar 5 minutos diarios, lo cual me parece súper conveniente.
porque así no nos aburre, ¿sí? Y es didáctica también, se las voy a mostrar, voy a conectarme desde el celular uno de estos días para que puedan ver cómo es el uso más o menos de esta aplicación y si les gusta, entonces pueden descargarla ustedes también. Y si no, entonces pueden buscar otra. Hay 1 millón de aplicaciones que nos ayudan a poder practicar mejor el inglés. Les voy a recomendar algunas que a mí me gustan mucho personalmente, pero la decisión al final es de ustedes. Entonces, eso con el vocabulario. Les había recomendado desde el inicio que necesito aprender vocabulario por mi cuenta, ¿verdad? De la manera en la que mejor se me hace a mí, voy a tratar de hacer. Les ponía de ejemplo, a mí me gustaba escribir las palabras. Escribía mucho, repetía la misma palabra y su traducción, la palabra y su traducción. Entonces así he aprendido bastante vocabulario. Ahora puede que a ustedes se les quede más repitiendo, puede que se les quede más oyendo, etcétera. ¿Verdad? Cada quien sabe más o menos cómo avanzar con esta parte. Entonces, vocabulario de los adjetivos. Para recordar un poquito, los adjetivos eran estas palabras que me ayudan a describir una cosa, ¿correcto? Y les decía ayer ya como antesala, como adelanto, que cuando estoy haciendo oraciones en español, generalmente menciono primero la cosa que voy a describir y después recién su descripción. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Pero en inglés va a ser al revés. ¿Sí? Primero voy a decir la descripción de la cosa y después recién la cosa que quiero describir. Entonces, esta era la lista que les presentaba ayer. Por si acaso se las dejo un momento más para que puedan, no sé, terminar de apuntar, etc. Pronunciación. Las palabras que no tienen pronunciación es porque son iguales o muy parecidas a cómo se escriben. ¿Está bien? Entonces empiezo con big, que era grande. Expensive, caro. Friendly, amistoso. Small, pequeño. Interesting, interesante. Cold, frío. Nice, bonito o agradable. Difficult, difícil. Sunny, soleado. Beautiful, hermoso o hermosa. Easy, fácil. Hot, caliente o cálido, depende a qué me refiero. Horrible, horrible. Cheap, barato. Old, viejo. New, nuevo. Slow, lento. Y fast, rápido. Les repito solo las palabras en inglés. Big, expensive, friendly, small, interesting, cold, nice, difficult, sunny, beautiful, easy, hot, horrible, cheap, old, new, slow y fast. Ok, avanzamos. Vamos a ir al orden de los adjetivos y con esto me refiero a lo que les mencionaba ayer. Les pongo el ejemplo. Quiero hablar de la puerta café. Sí, esa es mi oración en español. La puerta café. Primero primero el artículo, ¿verdad? La. Segundo es puerta, es el objeto, ¿verdad? Y después recién el adjetivo, que sería café, que es el color, ¿verdad? Ese es el orden en el que nosotros hablamos en español. En cambio, en inglés, les decía, primero va a venir la descripción y después recién la cosa. Entonces, la café puerta, eso es lo que tengo que decir. No tiene mucho sentido, sí, cuando lo traduzco, pero es así, es una regla del inglés. A eso se refiere. Entonces,
para aclarar que es un adjetivo. No es necesario que copien esta parte, es simplemente para que nosotros podamos comprender mejor. Dice, los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo. Y sustantivos son todas aquellas cosas que podemos ver, es decir, mesa, silla, computador, celular, puerta, ventana, todas esas. Todos esos son sustantivos. Lo acompañan y proporcionan información de este, como sus propiedades y características. Cualquier particularidad que podamos decir sobre un sustantivo será un adjetivo. Entonces son palabras que me ayudan a describir a una cosa, ¿verdad? En resumen, en otras palabras. Entonces, aquí tengo 3 ejercicios con los cuales vamos a poder comprender un poquito mejor. En español, mi oración sería una casa grande, ¿verdad? Está correcto, así es como hablamos. Pero para hacer esta misma oración en inglés, no puedo traducirlo así, tal cual. No puedo decir a house big. Esto está incorrecto. Primero va a ir la descripción. A big house. Una grande casa. ¿De acuerdo? Abajo, el auto azul. Lo mismo. Primero va el adjetivo, que en esta segunda oración es el color del auto. The blue car. Sí, primero la descripción, eso es importante. Una mujer española. Sí, estoy hablando de, en esta oportunidad, descripción de una persona, ¿verdad? Ya no es un objeto. Entonces también aplica en esos casos. Española es el adjetivo que estoy usando porque estoy hablando de el lugar de donde es esta persona. Es una descripción de él. Entonces lo mismo. A Spanish woman. Una mujer española. ¿Está bien? Ese es el orden en el cual voy a hacer mis oraciones. Ok, ahora les muestro este cuadrito y me gustaría que primero me presten atención porque puede que no necesiten copiarlo. ¿Está bien? Este cuadro lo estoy dejando acá para el futuro, por si alguna vez necesitan saber esto, ¿sí? Para que no digan, pero esto yo nunca he visto, no he llevado y demás, ¿sí? Para no dejarles con la duda. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo varios adjetivos para una sola cosa? Por ejemplo, estábamos hablando de la puerta café, ¿verdad? Puedo decir la puerta café de madera, eh, la puerta vieja, la puerta que más grande, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, cuando estoy haciendo esta descripción con varios adjetivos en español, no importa el orden en el que los diga. En cambio, cuando esté hablando en inglés, necesito seguir cierto orden. ¿Está bien? Y ahora les pongo esta imagen en pantalla, pero no significa que necesite aprenderme todo esto de memoria. ¿Está bien? No necesito saber primero opinión, segundo tamaño, tercero edad, cuarto forma, quinto color, sexto origen, séptimo material, incluso puede llegar hasta 8 el uso, que no está aquí. Pero no es necesario que lo sepa de memoria. Lo que sí debo considerar es esta reglita que tengo aquí al costado, que es lo que me da la pista para saber qué es lo primero que voy a decir. En primer lugar, voy a mencionar las cosas que son fáciles de cambiar. ¿A qué se refiere esto? A algo que puede diferenciarse según la perspectiva de una persona. Por ejemplo, si estamos hablando de un auto, para mí un auto que corra 100 kilómetros por hora es rápido, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que corre en carreras? 100 kilómetros por hora no es nada, ¿verdad? Entonces es una variable. Mi perspectiva puede ser distinta, la de otra persona puede ser distinta. Entonces, eso es lo primero que voy a mencionar si tengo varios adjetivos para una sola cosa. ¿Está bien? Lo que se puede modificar de persona a persona es lo primero que voy a mencionar. Y así voy a ir avanzando. ¿Sí? Lo último que voy a mencionar son las cosas que son indiscutibles. ¿Sí? Lo que está abajo en azul. Lo que no se puede cambiar. Si agarro ¿qué puede ser? Un autito de plástico, ¿verdad? Uno chiquitito. Es de plástico, nadie lo puede discutir. Entonces, esas cosas que no se pueden cambiar se quedan para el final.
¿Está bien? Simplemente es eso lo que necesitamos recordar. En primer lugar va lo que cambia según la perspectiva de las personas y lo dejamos para el final lo que no se puede modificar, lo que es indiscutible. ¿Está bien? Entonces, primero voy a mencionar que es grande, que es rápido, que es bonito, que es feo, ¿verdad? Todas esas cosas que pueden ser variables de persona a persona. ¿De acuerdo? Eso es lo único que puedo apuntar, ¿sí? No es necesario que tenga que copiar toda esta estructura. Entonces, les dejo aquí 30 segunditos más y avanzamos a lo siguiente. Pueden hacer sus consultas, habiliten sus micrófonos o pueden escribirme al chat también. Ok, avanzamos. Como les decía hace un momento, no es necesario copiar todo esto. Podemos simplemente apuntar que en caso de tener más adjetivos para una sola cosa, lo primero que voy a mencionar es lo que es fácil de cambiar, lo que cambia de perspectiva, lo que cambia según la perspectiva de las personas. Y el masculino varían bastante, ¿verdad? Toda la palabra en realidad, porque en español estamos acostumbrados a que simplemente cambiemos la última letra, por decir tío, tía, ¿verdad? O a nada más. Hermano, hermana, igual, o a simplemente. ¿Qué más? Sobrino, sobrina, ¿verdad? O a primo, prima, y así, muchos más ejemplos. En cambio, cuando estoy hablando en inglés cambia toda la palabra. Fíjense en el ejemplo de hermano, hermana. Sister, brother. ¿Sí? Cambia todo, no tiene nada que ver. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Está bien? Hay mucha diferenciación entre géneros, femenino, masculino. Entonces vamos con vocabulario de la familia. Sí, empezamos. Ya conozco las palabras father y mother, ¿verdad? Father, padre, mother, madre. A estas palabras, si quiero mencionar a los abuelos, le voy a añadir unas letras al inicio, que son grands. Grandfather, abuelo, grandmother, abuela. ¿Está bien? Ya vamos con las primeras cuatro. A continuación, para referirme a mi tío,
Voy a utilizar la palabra uncle. ¿Está bien? Uncle. Se escribe uncle, se pronuncia uncle. Sí, esta palabra es nueva. Para decir tía, cambia toda mi palabra. Se escribe aunt, se pronuncia aunt. ¿Sí? Uncle, tío, aunt, tía. La siguiente palabra, wife, la habíamos visto de manera leve, ¿sí? Casi de pasada. Wife, esposa, significa. Y el masculino, esposo, sería husband. Wife, esposa, husband, esposo. Sí, las siguientes ya las conocemos. Sister y brother. Hermana y hermano. La siguiente, primo. Sí, cousin. Ahora, esta es la única palabra que se utiliza para femenino y para masculino. Cousin, prima o primo, significa. Y finalmente, hija, se dice daughter o daughter. Esto depende de la pronunciación que yo quiera hacer. Si quiero hacer una pronunciación inglesa, entonces voy a decir daughter, ¿sí? Si quiero hacer una pronunciación americana, va a ser daughter. ¿De acuerdo? T o R, depende de ustedes. Daughter, hija, son, hijo. ¿Sí? S-O-N. Se escribe son, hijo. Grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, wife, husband, sister, brother, cousin, daughter y son. Ese es mi vocabulario de la familia. Estamos añadiendo algunas cosas más. Tío, tía, esposa, esposo, hijo, hija y primo. ¿Verdad? Les voy a dar tiempito. Ah, no, eso es todo. Ok, apuntemos. Si tienen dudas de algún tipo, pueden hacerlas. Les voy a mostrar enseguida un árbol familiar, ¿sí? Donde vamos a identificar algunas otras, algún otro parentesco más.
Ok, avancemos. Entonces, tengo un árbol familiar. Este recuadro verde somos nosotros y según esto vamos a ir avanzando. Entonces, empiezo. Papá y mamá. Father, padre, mother, madre. Sí, vamos hacia arriba. Mis abuelitos, los papás de mi papá. Abuelo, grandfather, abuela, grandmother. Si quiero ir todavía más arriba. Bisabuelo, great grandfather, bisabuela, great grandmother. Sí, esto es adicional. No creo que lo vayamos a usar. Vamos a este lado. El hermano de mi papá sería mi tío, uncle. La hermana de mi papá sería mi aunt, ¿sí? Mi tía. Vamos abajo. Mi hermana, sister. Mi hermano, brother. Y esto adicional. Si mi hermano está casado, ¿sí? Su esposa llega a ser mi cuñada, ¿verdad? Ahora, para hablar de este tipo de relaciones que se dan por casamiento, no por sangre, ¿sí? Voy a añadirle a mis terminaciones estas dos palabras. In law, ¿sí? Por ley, más o menos, podemos traducirlo así. Entonces, para hablar de mi cuñada, voy a decir sister-in-law, hermana por ley, ¿verdad? No es de sangre, es porque está casada con mi hermano. Lo mismo, si tengo una hermana y mi hermana tiene un esposo, ¿verdad? Sería mi cuñado, que sería mi brother-in-law. Otro ejemplo que les puedo dar de esto, suegro, suegra, ¿verdad? Si estoy casada, mi suegro va a ser mi father-in-law por ley, ¿verdad? Mi papá por ley, algo así podríamos traducirlo. Para nosotros es suegro. Lo mismo con suegra, mother-in-law, ¿sí? Simplemente una cosita adicional. Continuamos. Si mi tía tiene hijos, ¿verdad? Su hija va a ser cousin, su hijo va a ser cousin también. La única palabra que se puede usar en femenino y masculino. Aquí me falta si estoy casado. ¿Sí? Si estoy casado, mi esposa va a ser wife, mi esposo va a ser husband. Mis hijos, mi hija sería daughter o daughter y mi hijo sería son. Si mi hermano tiene hijos, su hijo sería mi nephew, que sería mi sobrino, y su hija sería mi niece, que sería mi sobrina. Nephew, niece. ¿Está bien? Simplemente para añadir esas palabras, esos parentescos. Ahora, algo que no les había mencionado hace un momento, pero es muy útil que tengamos estos dibujitos. Cuando quiero referirme a papá y mamá, en español simplemente digo mis papás, ¿verdad? En inglés, father es para varón exclusivamente. Mother es para mujer exclusivamente. Entonces, para referirme a los dos, papá y mamá, voy a usar la palabra parents. ¿Está bien? P-A-R-E-N-T-S. Parents, para los dos. Si quiero referirme a mis dos abuelitos, grandparents, de igual forma. ¿Está bien? Ahora, veremos este otro árbol familiar donde yo tengo que llenar la información. Este soy yo. ¿Está bien? Mi hermana. ¿Qué nombre recibe en inglés? Sister. Sister, correcto. Mi hermano de este lado, ¿qué nombre recibe? Brother. Brother. Muy bien, brother. Arriba, mi mamá, esta señora, ¿qué nombre? Mother. Correcto, aunt. Vamos arriba. El papá de mi papá y sus hermanos. Grandfather. Grandmother. Correcto, grandfather. La mamá de mi papá y sus hermanos. Grandmother. Yes, grandmother. Si mis tíos tienen una hija, ¿qué sería su hija de mí? Daughter. ¿Estamos por ahí?
Cousin. Yes. Así es. Cousin. Muy bien. Continuamos. Entonces, vamos a tomar de ejemplo para estos ejercicios que tenemos a continuación a una familia, ¿sí? Que me parece es bastante conocida, que es Los Simpsons, ¿sí? Más allá de que nos guste o no nos guste la serie, su contenido y demás, por lo menos hemos escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios con este árbol familiar y también vamos a recordar un poquito del apóstrofe S, que también se usaba para hablar de parentesco. ¿Recuerdan? Cuando quiero decir el hijo de María, por ejemplo, puedo hacer esta oración con la apóstrofe S. Debo hacer esta oración con la apóstrofe S, más bien. Entonces tengo el árbol familiar, donde veo a Bart, Lisa, Maggie. Arriba tengo a Homero, Marge, los hermanos de cada uno. Herb de Homero, Patty y Selma de Marge, ¿sí? Y los abuelitos, tanto de parte de Homero como de Marge. Abraham, Mona y Jackie y Clancy, que son los papás de Marge. Entonces, con esta información vamos a completar los ejercicios que tengo al lado. Vamos a hacer los primeros 5 conmigo, ¿sí? Y el resto se los dejo para que los puedan completar ustedes. Entonces dice, hello, my name is Bart Simpson. I live in Springfield. Mi nombre es Bart Simpson, vivo en Springfield. This is my family. Esta es mi familia. Primero dice, Homer and Marge, Homero y Marge, are my, son mis, Parents. pongo ahí, ¿qué palabra me falta? Parents. Yes, parents, bien facilito, así es. Are my parents. Estos ejercicios son para que practiquemos en el aula, ¿está bien? No es necesario que los copiemos, o si veo que hay alguno que me puede ayudar mejor a comprender, entonces puedo copiar simplemente ese ejercicio. El 2 dice, Lisa and Maggie are my, ¿qué palabra me falta aquí? Sisters. Sisters. Yes. Correcto. Sisters. Terminado en S porque es plural. Hermanas. Muy bien. El 3 dice, Herb is my, Uncle. yes. Uncle. Correcto. Uncle. Así es. Herb es mi tío. Herb is my uncle. El 4, Link is my Cousin. 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 Yes. Yes. Cousin. Así es. La U no la pronunciamos. Cousin. Correcto. El 5, Jackie is my, Grandmother. yes, grandmother. Correcto. Jackie es mi abuela. Bien. Abajo, ya tengo oraciones en español que voy a convertir a inglés. ¿Sí? La primera dice, Homero y Marge son los papás de Lisa. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Recuerdan que les decía que voy a separar mis oraciones. Hasta aquí voy a traducirlo tal cual. Y desde aquí voy a aplicar la regla del apóstrofe S. Entonces tengo Homer and Marge are, hasta ahí. Y después voy a el orden que habíamos establecido. Primero el nombre, segundo la apóstrofe S y tercero el parentesco, que sería parents. Sí, lo mismo en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Estamos recordando apóstrofe S de
Ok, revisemos. Selma es la mamá de Link. ¿Cómo hago esa oración? Selma is Muy bien. El 9. Abraham es el abuelo de Bart. O Abraham es el abuelo de Bart. Abraham Abraham is Bart's grandfather. Yes. Abraham is Bart's grandfather. Correcto. Y el 10. Maggie es la prima de Link. Maggie is Link's cousin. Yes. Maggie is Link's cousin. Muy bien. Avanzamos. Entonces, ya hemos visto la lección. Ahora vamos a ir a repasarla en el librito. Página 9, por favor. Tenemos un ejercicio que habíamos dejado pendiente ayer. Ok, habíamos acabado de hacer el dictado de las direcciones de email y teníamos a continuación que hacer oraciones verdaderas. Me falta ahí. Yes, correcto. Are, muy bien. We are in class. Estamos en clase. Son oraciones verdaderas. La tercera dice, we in a café. Sería negativa, ¿verdad? Yes. Aren't o are not. Correcto. We aren't in a café. No estamos en un café. Muy bien. La cuarta oración. Monday today. Lunes hoy. Ayer era lunes. ¿Cómo sería mi oración positiva? Ayer hicimos esto, ¿verdad? It is Monday. Yes, it is Monday today. Correcto. Is es lo que me faltó ahí. Continuamos. El 5. My teacher's name is Richard. ¿Cómo sería en negativo? ¿Qué me falta ahí? isn't. Not. Yes. Isn't. Correcto. Isn't. My teacher's name isn't Richard. A menos que alguien tenga un profesor que se llame Richard. Si es así, entonces puedo hacerlo positivo. Como es el caso de la mayoría, entonces estamos haciendo la negativa. El nombre de mi profesor no es Richard. La 6 dice, my mother and father y at work. En negativo, ¿qué me faltaría para completar esa oración? Aren't. Yes. Aren't. Ángela, Nicole, Vania, correcto. Aren't. My mother and father aren't at work. No están en el trabajo. El 7. I am married. ¿Cómo sería en negativo? I'm not. I am Yes. not married. I'm Yes. not. Correcto. Bárbara, Almendra, Ángela, Nicole. Yes. I'm not married. Sí, a menos que estemos casados. Si sí estamos, entonces sería I am married. Y si no, I'm not married. Correcto. La oración 8. Estamos hablando de edad, ¿sí? De mi abuelita que tiene 75, es lo que dice. ¿Cómo sería en negativo? Isn't. Yes, isn't. Muy bien. My grandmother isn't 75 years old. Mi abuelita no tiene 75 años. Ahora, recuerden aquí,
Para hablar de la edad, nunca el verbo tener, nunca have. Siempre el verbo to be, ser. ¿Está bien? No lo olvidemos. Continuamos. Tengo mi siguiente ejercicio que dice writing.